Hola matemáticos, ¿cómo están? Espero que muy bien y sean bienvenidos a la clase teórica de física número 2. En la primera clase de física aprendimos la demostración de la ecuación diferencial de la velocidad. ¿Cuál es? Velocidad igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Es muy importante que repasen o vean el video de la clase número 1, ya que hoy vamos a demostrar la ecuación diferencial de la aceleración, que es igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Estás listo? Vamos allá. Muy bien, comenzamos. Imagínate que tenemos un automóvil que se mueve en una sola dirección con respecto a un tiempo, ¿sí? Inicialmente este automóvil tiene una posición inicial que vamos a llamar x sub 0. Además, inicia su recorrido en un tiempo t sub 0. Después de transcurrir cierto tiempo t, este automóvil cambia su posición a x sub 1. Bien, nuevamente y después de cierto tiempo, este automóvil vuelve a cambiar su posición a una posición que vamos a llamar x. Bien, y lo hace en el mismo tiempo t. Bien, podemos observar que el automóvil en el segundo tramo de recorrido tiene un mayor desplazamiento o distancia total recorrida empleando el mismo tiempo t, ¿sí?, que el tramo número 1. Es decir, empleando el mismo tiempo en estos tramos, el cambio de posición es diferente, ¿sí?, o la distancia recorrida es diferente. Esto nos quiere decir que la velocidad media del segundo tramo es mayor a la velocidad media del primer tramo. Bien, esto lo podemos ver mejor en una gráfica. Muy bien, ya sabemos que la velocidad media es la pendiente de la recta que une dos puntos de una función de posición contra tiempo, ¿sí? Vamos a escribirla por acá. La velocidad media es delta de x sobre delta de t. Delta de x es la variación de la posición, ¿sí?, entre la variación del tiempo. Bien, posición final, posición inicial, tiempo final, tiempo inicial. Por lo tanto, entre mayor sea la pendiente de esa recta en la función, mayor será la velocidad media, ¿sí? Ahora, yo voy a encontrar gráficamente el valor de la velocidad media en el tramo 1, ¿sí? Y lo vamos a hacer en este gráfico de aquí. Lo primero que hacemos es interceptar los puntos de tiempo y posición inicial. En este caso, el tiempo inicial está aquí, se une con la posición inicial. Es decir, ese punto está aquí. Ahora, mi punto final del tramo 1 será la coordenada x1 y t. Este es mi punto final. Teniendo estos puntos, yo grafico mi recta y la pendiente de esa recta, ¿sí?, será mi velocidad media del tramo número 1. Ahora yo voy a encontrar la velocidad media gráficamente del tramo 2
haciendo uso de esta gráfica de aquí, ¿sí? Entonces ubicamos el tiempo y la posición inicial de este tramo, que sería x1, bien, en el tiempo t, ¿sí? Ese es mi punto. Ahora ubicamos el punto final, ¿sí? Que será el punto x, 2 veces t, ¿sí? Recuerden que transcurre el mismo tiempo que el tramo 1. Entonces aquí unimos 2 veces t con la posición final x. Muy bien, ya tengo mis dos puntos de la función. Ahora grafico mi recta y la pendiente, ¿sí? La pendiente de esa recta entre esos dos puntos es mi velocidad media del tramo 2. Podemos ver cómo esta recta está más empinada que la recta del tramo número 1. Eso quiere decir que tiene más pendiente, por lo tanto, la velocidad media en este tramo 2 es mayor a la velocidad media del tramo 1, ¿sí? Vemos que la velocidad media puede cambiar o variar dependiendo dos factores, ¿sí? El desplazamiento, que es el caso de este movimiento, podemos ver que para el mismo tiempo hay una variación del desplazamiento, ¿sí? Pero puede ser que el desplazamiento sea igual en todos los tramos, pero que cambie el intervalo de tiempo. Así como también puede ser que los dos cambien al mismo tiempo. Entonces, técnicamente el automóvil está cambiando su velocidad media con respecto al tiempo. Ahora, si yo quiero un análisis del movimiento un poco más detallado, lo que debo hacer es introducir el concepto de velocidad instantánea. Ya sabemos que la velocidad instantánea v es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Bien, utilizando esta ecuación, de repente yo tengo la velocidad en cualquier punto del recorrido, ¿sí? Yo tengo la velocidad aquí, tengo la velocidad en este punto, tengo la velocidad en este punto, tengo la velocidad aquí, tengo la velocidad acá. En cualquier punto del recorrido yo tengo la velocidad instantánea que lleva el automóvil, ¿sí? ¿Y qué me doy cuenta yo? Me doy cuenta que la velocidad en este punto es diferente a la velocidad anterior, y que la velocidad en este punto es diferente a esta velocidad, y que esta velocidad es diferente a esta velocidad, ¿sí? En términos generales, la velocidad va variando, ¿sí? La velocidad instantánea va variando también a lo largo del movimiento, ¿sí? Y este es un fenómeno de la vida real. Un automóvil siempre va cambiando su velocidad a lo largo del recorrido. Aun cuando el conductor cree que no cambia de velocidad, que va a velocidad constante, siempre hay variaciones en la velocidad. Y es por eso que este tema es muy importante, porque en la vida cotidiana la velocidad constante es un fenómeno que casi nunca se da, ¿sí? Siempre hay variaciones de la velocidad. Ahora, también podemos darnos cuenta que la velocidad, ¿sí?, instantánea o simplemente velocidad también es una función del tiempo. Así como la posición es una función del tiempo, la velocidad también lo es. Un ejemplo. Por ejemplo, yo quiero saber la velocidad en el segundo 3 del movimiento. Puede ser una velocidad de 10 metros sobre segundos.
¿sí? O quiero saber la velocidad en el segundo 5. Puede que la velocidad haya aumentado, ¿sí? No sé, 20 metros sobre segundos. Quiero saber la velocidad en el tiempo 7 segundos. Puede que la velocidad también disminuya, ¿sí? 5 metros sobre segundos. Bien, la velocidad es una función del tiempo también. Ahora, ya sabemos que la velocidad y el tiempo están íntimamente ligadas, ¿sí? Pero debe haber una tercera variable que me relacione a estas dos, ¿sí? La variación de la velocidad en el tiempo se le conoce como aceleración media, ¿sí? La aceleración media es el cambio de velocidad que vamos a llamar delta de v en el intervalo de tiempo. Vamos a llamarlo delta de t, ¿sí? Ahora, la variación de la velocidad es sencillamente una resta vectorial de la velocidad final con el vector velocidad inicial, ¿sí? Y el intervalo de tiempo será tiempo final menos tiempo inicial. Podemos observar cómo esta ecuación de la aceleración media se parece mucho a la ecuación de la velocidad media y se parece a la pendiente de una recta, ¿sí? Y menos y sub 0 sobre x menos x sub 0. Esto nos quiere decir que la aceleración media, al igual que la velocidad media, es una pendiente. Ya sabemos que la velocidad media es la pendiente de la recta, ¿sí? Que une a dos puntos que se encuentran dentro de la función de posición con respecto al tiempo. Entonces, así como la velocidad media es la pendiente entre dos puntos de una gráfica de posición con respecto al tiempo, la aceleración media es la pendiente de la recta que une a dos puntos de mi gráfica de velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo donde un automóvil varía su velocidad con respecto al tiempo. Aquí tenemos el punto inicial de ese movimiento, que sería t sub 0. Para un tiempo inicial hay una velocidad inicial. Este es mi punto de la gráfica de velocidad contra tiempo. Y tenemos también el punto final, que sería el punto t, coma b, ¿sí? Tiempo final para una velocidad final. Bien, graficamos la recta y la pendiente de esa recta es lo que llamamos aceleración media. Bien, la aceleración no es más que la diferencia, ¿sí? La diferencia de velocidad delta de v entre la diferencia de tiempo delta de t. Bien, esa es la pendiente. Ahora, así como en la clase anterior aprendimos a calcular la velocidad, ¿sí? En cada punto de la trayectoria o del movimiento, ¿sí? Mediante esta ecuación, velocidad igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Mediante esta ecuación yo puedo calcular la velocidad en cada punto de mi recorrido, ¿sí? Yo también quiero poder calcular la aceleración, ¿sí? En cada punto de mi movimiento, ¿sí? No quiero una aceleración media o promedio
de un movimiento, sino que quiero la aceleración en un punto, ¿sí? Ahora, ¿cómo logramos eso? Muy sencillo, vamos a utilizar la creatividad y un poco de matemáticas. Muy bien, aquí tenemos una gráfica de velocidad contra tiempo de este automóvil. Ahora, imagínate que yo quiero hallar la aceleración en este punto de la función de velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Yo quiero hallar la aceleración en ese punto, ¿bien? De coordenadas t, velocidad en función de ese tiempo t. Ya sabemos que para hallar una aceleración necesito dos puntos de la función de velocidad, ¿sí? Entonces nosotros vamos a agregar otro punto aquí arbitrariamente, ¿sí? Este punto será de coordenadas t1, velocidad en función del tiempo t1, ¿sí? Ahora, con esos dos puntos ya yo puedo hallar mi recta y la pendiente de esa recta, ¿sí? Es mi aceleración media. Ahora, recordemos que yo no quiero la aceleración media, sino que quiero la aceleración en este punto de aquí. Para ello vamos a utilizar un parámetro. El tiempo 1 será igual al tiempo t más h. Bien, donde el tiempo t, como vemos, es un tiempo fijo, ¿sí? Y h será variable, ¿sí? A h la podemos aumentar o la podemos disminuir, ¿sí? Y si aumenta h, aumentará t1, ¿sí? Si disminuye h, t1 también disminuye. Bien, muy bien, entonces vamos a realizar ese cambio. Bien, entonces el tiempo final será t más h y la velocidad final será en función del tiempo t más h. Ahora sí, vamos a hallar la aceleración media entre esos dos puntos. La aceleración media será igual a la velocidad final, que es la velocidad v de t más h, ¿sí? Menos la velocidad inicial, que es v de t, ¿sí? Y todo esto entre el tiempo final, que es t más h, menos el tiempo inicial, que es el tiempo t. Bien, vemos que aquí estos dos tiempos son iguales y de signos contrarios, por lo tanto se cancelan entre sí. Ahora, ¿qué pasa si el valor de h disminuye? Como ya sabemos, este punto que está aquí se va acercando cada vez más al punto t, ¿sí? Si h se hace pequeño, este punto tiende a ser el mismo punto en el tiempo t, ¿sí? Entonces, si h se hace pequeño, este punto se va acercando más y más y más a este punto. Si hacemos eso, podemos observar cómo la recta, ¿sí? La pendiente de la recta va cambiando, ¿sí? Va cambiando, ¿vale? Ahora, si yo hago que h tienda a 0, ¿qué va a pasar? Va a pasar que este punto que tengo aquí va a coincidir, ¿sí? O casi a coincidir con este punto inicial. ¿Bien? ¿Sí? Cuando h tienda a 0, no es que sea 0, sino que se acerca peligrosamente al 0, ¿vale? Entonces, este punto tiende a acercarse demasiado al punto inicial. Entonces, de repente, para esta condición de que h tienda a 0, encontramos que la pendiente, ¿sí?,
es tangente a la curva en este punto que habíamos mencionado, ¿sí? Por lo tanto, ya encontramos la aceleración instantánea, ¿sí?, en ese punto. Bien, básicamente lo que hicimos es hacer ese intervalo de tiempo cada vez más pequeño, ¿sí? Tan pequeño que ese intervalo de tiempo delta de t se me convierte en un diferencial de tiempo, un pequeño diferencial de tiempo, ¿sí? Y cuando yo hago eso, la velocidad, ¿sí?, la diferencia entre las velocidades también se me convierte en un diferencial, pero en este caso un diferencial de velocidad, ¿sí? El delta de v se me convierte en un diferencial de velocidad. Entonces, matemáticamente lo que estamos haciendo es hallar el límite, ¿sí?, cuando h tiende a ¿qué? A 0 de la aceleración media. Bien, por lo tanto, esto acá también es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿sí?, de todo esto que tenemos aquí. Y esto que tenemos aquí, compañeros, es el concepto de derivada, ¿sí?, de la velocidad con respecto a el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, la aceleración media se me convierte en una aceleración instantánea, ¿sí? La aceleración en este punto, ¿sí?, donde la recta es tangente a la curva de velocidad en función de tiempo. Bien, entonces con esta ecuación yo puedo obtener la aceleración, ¿sí?, en cualquier punto de mi función de velocidad contra tiempo, ¿sí?, aquí en esta función o en esta que tenemos aquí, ¿sí? Hay otra forma de describir esa ecuación. Como bien sabemos, la velocidad, ¿sí?, instantánea es la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, otra forma de llamar a la aceleración es como la segunda derivada, ¿sí?, de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Esa es otra forma de escribir la aceleración instantánea en función de la posición. Esto es muy útil porque a partir de la función de posición yo puedo encontrar una función de aceleración y viceversa. A partir de la función de aceleración yo puedo encontrar la función de la posición pasando, claro está, por la función de velocidad, ¿sí? Muy bien, y así demostramos la ecuación diferencial de la aceleración.